La historia de la selección nacional está llena de momentos agridulces, donde parece ser que entre mejor jugamos, más estamos destinados a perder, y mientras más difícil sea el escenario, con mayor orgullo inflamos el pecho para engrandecernos. A lo largo de las épocas, abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos hemos sufrido en carne propia la amargura de la decepción, que nos embarga más temprano que tarde, al quedar regularmente en la orilla del festejo. No obstante, algunas veces hay algarabía, colorido y anécdotas que perdurarán por generaciones, mismas que son labradas por algunos guerreros enfundados en su vestimenta sagrada, cuyo descaro e irreverencia propios de la juventud le pintan la cara a estrellas que parecen jugar en otro planeta. Es un hecho que la mayoría de nuestros éxitos no provienen del team mayor, sino de aquellos que todavía no se encuentran consolidados, que todavía navegan con la etiqueta de promesas. Esos mismos que en el rostro acusan las huellas de la pubertad, que portan los brackets en la sonrisa y cuentan con una masa muscular todavía no desarrollada, pero que con sus pies sostienen la ilusión de millones de mexicanos. Y aunque muchos de ellos no llegan a madurar, vale la pena recordar lo que dieron en su momento, cuando le brindaron más de un motivo para ser feliz al fútbol de este país, que aguarda su tiempo para tocar el cielo y rememora los momentos en la cima, gracias a esos jugadores que llamamos sub. El 11 de marzo de 2009 se gestó un capítulo negro, cuando la Sub-20 terminó última de su grupo en CONCACAF y perdió el boleto para ir a la Copa del Mundo de esa categoría, después de caer contra Costa Rica y Canadá. Además de igualar 2-2 con el local Trinidad y Tobago, el fracaso le costó su puesto al director de selecciones nacionales, Guillermo Cantú. Sin embargo, el corte de cabezas no llegó al banquillo. Se sentaba Juan Carlos Chávez. Lejos de una patada en el trasero, el entrenador recibió un espaldarazo, con miras a trabajar con una nueva generación y buscar el éxito internacional. Ese que se negó en el 77, cuando en la primera participación del representativo llegaron hasta la final, y los malditos penales nos dejaron una vez más a la orilla. En aquella ocasión ante la URSS, México se puso arriba en 2 ocasiones, pero no supo mantener su ventaja, y acabó perdiendo desde los 11 pasos, con las fallas de Sergio Rubio y Fernando Garduño, con lo que se subió al podio por única vez, pues en las siguientes 10 participaciones no estuvo ni cerca de rozar la gloria. Esto motivaba al nuevo organigrama, que le brindó todo el apoyo a la pájara para que pudiera conformar su equipo con miras a Colombia 2011, en un proceso en que contaría no solo con 2 años de trabajo, sino con una amplia galería de partidos que se tradujo en más de 60 durante su administración. Luego de disputar amistosos en distintas partes del mundo, llegó la prueba de fuego para exorcizar a los fantasmas, cuando viajaron rumbo a Guatemala para la eliminatoria de la Confederación, donde se plantaron en el grupo D junto a Cuba y otra vez Trinidad y Tobago. El 28 de marzo de 2011 hicieron su presentación con una convincente victoria de 3-0 sobre los cubanos, gracias a los tantos de Diego Reyes, Alan Pulido y Ulises Dávila, mientras que a los trinitarios los aplastaron 5-0 con triplete de Taufik Warch y 2 pepinos más del Peluchín, con lo que firmaron fácilmente su pase a los cuartos de final. Ahí tocó verse las caras con Canadá, al que le propinaron un 3-0 cortesía de Cristian Álvarez, Diego De Buen y Jorge Mora, lo que se hicieron del boleto para la justa más importante y de paso para los Juegos Panamericanos junto a los otros semifinalistas. Con el objetivo cumplido faltaba poner la cereza al pastel y ganar el campeonato. En la antesala caminaron contra Panamá y con goles de Ulises Dávila, David Izazola, Edson Rivera y un autogol llegaron a la instancia definitiva al vencer 4-1. Ahí se midieron a los ticos, que originalmente iban a ser su rival en la llave previa, pero un error en la información oficial de la CONCACAF fue rectificado para enfrentarlos hasta el último partido. Rarísimo. El equipo ni siquiera estaba contemplado para disputar la eliminatoria, pues fueron desechados en la UNCAF al caer en un playoff contra El Salvador. Sin embargo, la FIFA castigó a la selecta por alineación indebida tras convocar a Dustin Correa, quien ya había jugado antes para Estados Unidos, por lo que le dieron su lugar a Costa Rica. El cuadro de la pura vida se situó como líder de su grupo, donde venció 3-0 a Guadalupe y Canadá. En cuartos golearon 6-1 a Cuba, y en el choque siguiente echaron al local por 2-1. Ya en el duelo por el título fue Joseph Mora quien se encargó de ponerlos a la cabeza. No obstante, un tanto del Charal y el doblete de Uli sellaron el título para los verdes, un 10º en la historia. A diferencia de la eliminatoria, el camino a la Copa del Mundo estaría marcado por polémicas, infortunios y cuestionamientos, comenzando por la ausencia de Eric Torres, ariete de Chivas que comenzaba a hacer sus pininos y sonaba incluso para llegar al Manchester United o al Porto de Portugal. El delantero no fue requerido para ir a Guatemala, porque no había cumplido con el proceso completo, en palabras del seleccionador, motivo por el que lo empezó a considerar hasta después, para dar una oportunidad de subirse al barco, donde la competencia era amplia. México se retacó de partidos preparatorios, pero el más importante fue la Esperanza de Toulon, donde compartieron los honores con Francia, Hungría y China. El 2 de junio hicieron su debut,
fue con el pie izquierdo, al perder 4-1 ante los galos. Sin embargo, para el siguiente partido lograron enderezar el rumbo y vencieron a los magiares por 2-0, con tantos de Dávila y Orrantia. En el último duelo sufrieron bastante, pues tuvieron que venir de atrás contra los asiáticos, a los que les dieron la vuelta gracias a un penal de Isasola y un tanto a balón parado de Reyes, para ir a la siguiente ronda contra los que agregarían del Mundial. Los sudamericanos fueron superiores, y con goles de Edwin Cardona y José Valencia, dejaron en el camino a los Esmeraldas, que debieron conformarse con pelear por el tercer lugar ante Italia. Ahí tomaron la delantera gracias al ruso ibérico, y Matías Destro igualó con una volea de zurda para obligar a los penales, donde dejaron al escuadrón fuera del podio. La inestabilidad del Tri Mayor llegó también a los juveniles, cuando se anunció que el Chepo de la Torre y su auxiliar, Luis Fernando Tena, harían 2 equipos para encargar la Copa Oro y la Copa América, esta última con una base sub-22, que podría incluir a jugadores de la Pájara. Los citados fueron Néstor Vidrio, Jorge Enríquez, Diego Reyes y Eric Torres, pese a que al último lo terminaron cortando. La cosa no paró ahí, pues a la columna vertebral se le tuvieron que añadir más nombres por un hecho lamentable de indisciplina, cuando en la concentración que tuvo lugar en Ecuador, 8 jugadores fueron sancionados tras meter mujeres a su hotel de concentración, lo que obligó a echar mano de los jóvenes para llenar los huecos. Fue por eso que Cristian Álvarez, Diego de Buen, Alan Pulido, Ulises Dávila y Emilio Orrantia fueron citados para ponerse bajo las órdenes del Flaco y viajar a Argentina, donde se llevaría a cabo el torneo continental. La actuación no fue destacada, por el contrario, fue espantosa, y la inexperiencia se tradujo en 3 derrotas durante la fase de grupos. La primera 2-1 contra Chile, y las siguientes por 1-0 ante Perú y Uruguay, que quedaron eliminados. Después del bochorno regresaron a su campamento, donde estaban con el Jesús en la boca, por el escándalo de jugadores en Copa Oro, dopados con carne contaminada con clenbuterol, y que le cobró factura a Memo Ochoa, Edgar Dueñas, Ciña, Jovis Bermúdez y Maza Rodríguez. Por si fuera poco, el Cubo se fracturó la mano al recibir un baronazo en el entrenamiento, aunque finalmente pudo participar en la Copa del Mundo. Tras un larguísimo camino donde disputaron la Obama Cup, amistosos que servían de preliminar a partidos de Liga MX, duelos contra clubes como Correcaminos, Nesa, Pumas y Tigres, además de la Copa Presidente de la República en Panamá, la acción mundialista estaba a la vuelta de la esquina. La convocatoria final incluyó a Toño Rodríguez, Cristian Álvarez, Héctor Acosta, Néstor Araujo, Diego de Buen, Marvin Piñón, Saúl Villalobos, Carlos Orrantia, Taufik Warch, Eric Torres, Ulises Dávila, Carlos López, Luyani Gallardo, Chatón Enríquez, Edgar Solís, Jorge Valencia, Alan Pulido, Diego Reyes, Edson Rivera, David Isasola y Julio González. La base provino de los rojiblancos, con 5 jugadores en un conjunto donde los únicos que no habían probado ya las mieles de debutar eran los arqueros, además de Diego de Buen y Edson Rivera, a quien le esperaba un futuro muy especial en el certamen. Los aztecas se situaron en el grupo de la muerte junto a Argentina, Corea del Norte e Inglaterra, pero viajaron con 2 enormes razones de motivarse. Primero, la compañía de José Manuel de la Torre, que hizo el viaje con el grupo, y en segundo lugar, el Campeonato del Mundo Sub-17, obtenido menos de 20 días antes en nuestro país. El 29 de julio del 2011 inició la Copa del Mundo Sub-20 para los aztecas, que en el Atanasio Girardot de Medellín se midieron a la máxima ganadora de la categoría, Argentina, poseedora de 6 trofeos. El equipo dirigido por Walter Perazzo llegó con figuras como Esteban Andrada, Germán Petzela, Nico Tagliafico, Hugo Martín Herbo, Eric Lamela y Juan Manuel Iturbe, en lo que a legua sería el compromiso más duro para un par de escuadrones que se conocían de sobra, dado el historial de encuentros que tuvieron durante el proceso. 3 partidos en distintos países y torneos amistosos establecieron el antecedente, donde los nuestros vencieron 2-0 en Punta del Este, mientras que los siguientes choques culminaron 0-0 y 1-1. El duelo también tenía sabor de revancha generacional, pues fueron los sudamericanos quienes pararon en seco a los niños héroes de Chucho Ramírez, al regresarlos a casa en los cuartos de final de Canadá 2007, lo que cerró la historia en divisiones menores para esa camada. Con todo eso en mente, comenzó un partido caracterizado por el choque y la poca claridad ofensiva, más digno de un cotejo de pretemporada que de un torneo por la gloria del orbe. Matías Lava fue con exceso de rudeza, se llevó la tarjeta, mientras que la primera franca también fue albiceleste, cuando la nuca mexicana ahuyentó un servicio que merodeaba a Pereira. Un remate de cabeza por parte del surgido en River no alcanzó a bajar, y el guardameta de enfrente sufrió para quedarse con un globo en el área. Carlos López se puso de rodillas para apagar un trazo lejano, y su contraparte salió atento para detener lo que parecía un toque prometedor. En respuesta, el número 10 probó de fuera hacia la cabaña, y el encargado de custodiarla se quedó con su disparo en 2 tiempos. De Buen prendió la mecha en tiro libre, pero salió malito. El de amarillo se quedó fácil con un dardo, y después tuvo que salir con los pies por delante para evitar lo que iba a convertirse en un mano a mano. El ahora jugador de Monterrey no pudo conservar un izquierdazo, y se la dejó muerta al peluchín. No obstante, lo salvó el abanderado, tras señalar offside y anular lo sucedido. Tucu la mandó hacia el cielo,
y el cancerbero nacido en León se deslizó para ganar el esférico, que amenazó con horadar el marco tras pasear a centímetros del palo. Los verdes hicieron caso omiso a las advertencias y dejaron que el más talentoso se hiciera del juguete para patear de frente y perforar la red a 20 del final. Diego se cobró la acción con una falta y se hizo acreedor a la preventiva. El tiro del Charal fue una verdadera vergüenza que seguro hizo un cráter cuando finalmente regresó a la superficie, y la nación del asado vio negado el segundo gracias al palo. El Cubo Torres entró para buscar el milagro del empate y tuvo que llegar el Chatón para salvar de otra anotación. El relevo desperdició una que jamás puede perdonar a un killer cuando la tramitó con debilidad. Orrantia abanicó de cabeza lo que parecía de trámite. César Ibáñez fue amonestado al evitar un contragolpe, y con un disparo a cualquier lado se gestó un debut decepcionante para los nuestros, que jugarían su futuro con el abaco en la mente. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Pocos días después tuvieron la misión de ganar sí o sí a Corea del Norte, que venía de un empate increíble, a ceros con los ingleses. Desde el principio los ahora vestidos en negro fueron a buscar la victoria y empezaron a pedrear el rancho. El número 1 se quedó una estela y luego voló por la constante amenaza que también venía de las esquinas. El formado en Pumas sacudió la viga y fue el 11 quien de media vuelta le pegó chorreado para continuar con los embates. El futuro campeón de goleo le pegó defectuoso no una, sino 2 veces. Yeon Jin-sung batalló para adueñarse de una munición antes de la media hora. Choi miró la cartulina por hacer tiempo en un saque de banda, y Warch estuvo más cerca que nadie cuando ganó a la espalda del central, solo para rematar desviado. A Kim Yu lo dejaron malherido, y más de 40 minutos tardó el conjunto blanco en tener su aviso con una falta que el cadenero escupió de puños. Y cuando parecía que México sería en seco al descanso, llegaron los rivales a echarle una manita. Ulises y Alan comenzaron a triangular, pero quien dictaminó fue un jugador asiático que tuvo la mala fortuna de estar enfrente cuando su compañero quiso despejar y terminó por incrustar la bola. Ni los casi 1.90 de Diego Reyes le sirvieron para llegar al cable que buscaba conectar la ofensiva. Un ensayo fue directo a las butacas y Warch pudo mojar en el momento que se acomodó la pelotita para disparar de media vuelta, aunque el de color ámbar estuvo atento para contener. Carlos López quedó herido al despejar una de peligro y el asedio concacafquiano continuó. Primero con un fierrazo que dañó la carpintería, luego con otro centro que obligó a chambear al arquero y finalmente con una bazuca para hacer el segundo tanto. El gatillero de los tecos no la pensó mucho para vaciar su cañón y cuando pudo probar de fuera lo hizo para regalar una bella anotación y darle tranquilidad a los suyos, que desde el inicio fueron mejores que el rival, pese a que sufrieron bastante a la hora de concretar. El motor de los coreanos los pudo resucitar con una inyección que pasó centímetros. Y minutos después volvió a inquietar con una definición acrobática que se incrustó en la red superior. Uli pateó muy elevado. A Torres lo bajaron al 93. La acción salió muy cara, pues además de una amonestación, los de la península tuvieron que ir por tercera y última vez al Ecuador. El festejo fue cortesía de Diego, quien se llevó el MVP del partido tras meter candela a su cobro y agujerear la portería con su pierna derecha, que regaló uno de los mejores pirulos del certamen. Con los 3 puntos regresó la tranquilidad en el campamento, donde ya se preparaban para enfrentar a Inglaterra, un equipo que era sol y sombra, pues con 2 empates sin goles se destacaba por la solidez defensiva y un ataque que no le hacía gol ni al arcoíris. Para el duelo de Cartagena no saltaron los mismos guerreros de siempre, pues una lesión obligó a modificar al dueño de los guantes, por lo que Antonio Rodríguez recibió la oportunidad dorada de custodiar los 3 postes. El mejor jugador del partido pasado se animó a replicar su acción y casi obtiene agua del pozo, mientras que el de rojo se quedó con un envío antes de los 5. Otro vuelo le fue exigido y estuvo a la altura. Posteriormente el Cubo Torres soltó la arista como viene y descalabró un cubetero, aunque sacó rápido de la espina cuando provocó que Guevara lo derribara en el área, y con eso entregó una oportunidad de oro de adelantarse a los del continente americano. Tofik Warch, con la confianza de haber sacudido su malaria, tomó la de gajos valiente, pero regaló su disparo frente a un concentrado Jack Butland, a quien seguro soñó toda la noche siguiente, pues el mundialista en 2018 le hizo la vida de cuadritos. Al patrón lo pintaron de amarilla por atropellar a McManaman. El ruso ibérico hizo viento por encima. Dávila le dio muy tenue sin inquietar al engrandecido portero. Y otra vez el emplumado tuvo su oportunidad de celebrar, pero la tiró al bulto. El dorsal 9 salió con la mira chueca y una franca la resolvió con la espinilla, mientras que el calor hizo estragos y obligó a una breve pausa de rehidratación. Cristian Álvarez hizo bien la cobertura, evitando lo que pintaba para ser peligroso, y las redes se menearon cuando un paquete pegó por fuera. Para el complemento, el estratega decidió darle ingreso a David Izazola en lugar del tecolote, que
tuvo una muy mala tarde. Pepe Toño hizo el atajadón del juego tras un remate a bocajarro al que le metió las yemas. Después miró una falta marcharse por arriba del travesaño y a Benjamin Gordon le puso una advertencia por sacar el filo. El entonces considerado como heredero de Chicharito dejó paralizados a sus rivales cuando le empalmó en córner. Quedó a milímetros. Adam Smith requirió de intervención en el terreno cuando lo dejaron tendido, y el dorsal 5 continuó con la mala costumbre de entablar disparos horrendos para surcar los aires. Parrett hizo volar al canterano rojiblanco. César Ibáñez también provocó un ruedo del golero. Y sin más por agregar, los de la Pájara Chávez firmaron su calificación a octavos, con 4 puntos para ser segundos del sector, por lo que enfrentarían a Camerún en octavos de final. Los africanos quedaron sublíderes del grupo B, donde igualaron 1-1 con Nueva Zelanda. Perdieron por la mínima ante Portugal y sorprendieron al derrotar con el mismo resultado Uruguay, por lo que viajaron a Pereira para el cotejo a celebrarse el 9 de agosto en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Ambos países regalaron un verdadero duelazo. A los 30 segundos fueron los aztecas quienes soltaron el primer aviso. Los leones indomables replicaron con la testa y De Buen prendió un chanclazo que rompió todas las reglas de la física. Por lo espantoso que se elevó, el victimario de Ciudad Victoria quiso hacerla grande con un punterazo que estuvo muy cerca de ir al electrónico. Nuevamente el Puma se animó a prender con un resultado similar al anterior. Peluchín sacudió las blancas con un buen intento, y Emanuel Mbongo mostró los colmillos al pegarle de volea. La saga casi se duerme, pero el number one estuvo atento para salvar las papas. Atouba ensayó muy abierto, y después fue el marinero, quien se puso el paliacate para atenderse a proteger su barco. Efala no se quiso quedar atrás y le bajó las persianas a una quemante resolución de Warch. Posteriormente el dorsal 8 engañó a todos e hizo pensar que abriría el cascarón cuando su cabezazo meneó los hilos externos al rebotar en la publicidad. Al Capi le brincó la trucha y tuvo que rechazar a cualquier sitio. En la siguiente se trepó a la avioneta por la llamada de atención que soltó Diego, y su homólogo solo custodió con la mirada un balón que iba para afuera. En Bondi pudo fusilar de no ser por un cierre del defensa atlista para estorbarle, y un tiro del 18 se fue llorando al exterior. El Cubo negoció al vértice. Ahí el Tri se la pasó rematando sin perturbar, y el que alguna vez escaparía de sus secuestradores se llevó advertencia por ir con el hacha. Torres cayó al sentir el temblorcito de un contacto y lo ignoraron, algo que no le pasó a Cristian Álvarez, pues el silbante le mostró su segunda tarjeta amarilla del torneo por una infracción que le costó perderse el siguiente partido. Y el guardameta se embuchacó un centro, y el 14 se llevó las manos a la calva tras cerrar una de frente. Después un cobro de falta voló arriba de la tabla, y Rodríguez salió a quién sabe qué, cuando un envío se acercaba al corazón del área. El de las Chivas se quedó con otro meteoro, pero pasado los 78 no pudo contener un escopetazo de Franco Hansa, que con gracia bajó el balón y lo cruzó potente, sin que hubiera algo más que decir. No obstante, cuando todo parecía perdido, llegó Carlos Orrantia para cerrar la pinza y recuperar la equidad, misma que estuvo a punto de romperse 5 minutos después, con un dardo que techó la figura del vestido del morado. Los 90 reglamentarios cambiaron para ser 120. Ahí fue que el formado en Tigres coqueteó por tercera ocasión con las mieles del gol, aunque su disparo solo le guiñó la gloria. En el 111 le pasó lo mismo a Eric, que se pasó de fuerza, y luego fue la figura de Jan Efala la que se plantó firme para mandar a córner. Los porteros siguieron engullendo todo lo que pasaba cerca de sus rectángulos, y como nadie iba a ceder, fueron necesarios los penaltis para hallar al ganador. La tanda duró poco. El número 10 cobró como tal para abrir, y el responsable del canto camerunés se encontró la figura gigante de Pepe Toño, que lo aguantó y cobró revancha personal de lo ocurrido 2 años antes en el Mundial Sub-17, donde México cayó en penales contra Corea, y él no paró ni el taxi de regreso al aeropuerto. Dávila sí engañó al meta, Gessi reventó el travesaño, Marvin Piñón le pegó como chico grande, y Josh Umbala selló la eliminatoria cuando abolló el vertical, con lo que se inició el abrazo latino frente al desconsuelo de un rival que les exprimió hasta la última gota de sudor, previo a los cuartos de final. En dicha instancia les tocó enfrentar nada más y nada menos que al anfitrión, que venía altamente motivado por ganar el Esperanza Toulon, y contaba con hombres como Duan Zapata, Santiago Arias, Luis Muriel y James Rodríguez, su máxima joya en mucho tiempo. Los del Cono Sur lideraron su grupo tras vencer 4-1 a Francia, 2-0 a Mali y 1-0 a Corea del Sur, mientras que en octavos de final victimaron a los Ticos, hermanos de la CONCACAF. Sin embargo, el 13 de agosto en Bogotá se consiguió la hazaña conocida como el Campinazo, cuando los visitantes silenciaron el estadio y celebraron el camino hacia semifinales gracias a un protagonista inesperado, que desde la banca esperaba pacientemente su turno para brillar. Los cafeteros hicieron del control en el alfombrado. El primer llamado impactó en la valla, y el segundo provino desde un banderín, donde la mala suerte no dejó que el de amarillo se pudiera acomodar para ejercer su remate. La tercera murió en el rechazo de Toñito, la cuarta en un vuelo del de azul, conocido por su fe, cuando le rezó un Padre Nuestro a sus compañeros para que se pusieran las pilas. Aunque llegó una quinta, que
se fue cruzada con el disparo de Quiñones. Colombia era muchísimo más. Su sexto acercamiento fue con un balón parado, y el siguiente nació en los pies del lateral, que tocó por encima. Tal era el acoso que apenas a los 35 llegó el cambio, y Edson Rivera ingresó en lugar de Alan Pulido. De inmediato llegó la chance de los huéspedes cuando Reyes cayó en zona caliente, y el referí no se la pensó dos veces para señalar el castigo. Ahí se enfiló el delantero de las Chivas. Cobró con presteza tras hacer oídos sordos a la presión externa, callada, antes de volver a zumbar con un panal enardecido. Cristian Bonilla desplegó sus alas por un misil que quería hacer festejo, y el futuro jugador del Real Madrid le dio muy abierto con la izquierda. Uli se llevó la amonestación por atender al número 5. Ortega tocó la puerta y por poco la tumba. De Buen la mandó por arriba. José Antonio besó la bocha cuando la atrapó en el aire. Chará le dio sin dirección, y Michael le encajó los tacones a Dávila, previo que se guardara el marcador. Fue una pifia del portero, quien ya se había ganado la titularidad, la que puso las tablas, cuando la hoy figura del Atalanta soltó una patada desde 3/4 de cancha, que se le escapó entre las piernas. Tristísimo. El mazazo pegó duro en los de la Pájara, que tuvieron que empezar de cero nuevamente. Sin embargo, apareció el as bajo la manga del entrenador, pues Edson llegó por arriba y la guardó para recuperar la ventaja. Los sudamericanos buscaron regresar y estuvieron cerca con un disparo raso. Después probaron con un tiro libre, y en la siguiente fue el del error mayúsculo quien vio la de color ocre, porque más segundos. El equipo con un águila en el escudo respondió con un ensayo desviado por los pies del central, que de milagro no hizo autogol. Los aztecas fueron víctimas de calambres por el desgaste del partido anterior, que provocó la salida de Torres. Y entonces llegó el último clavo, martillado por el jugador del Atlas con un trayazo que le arrancó la mano al guardameta. Terminó por oficializar el sepulcro. El turco Cüneyt Çakır terminó con las acciones, por lo que México dejó fuera de su propio mundial a los colombianos. Se quedaron con las ganas de ir a la antesala por el título. Por cierto que este juego fue quizás el más importante en la carrera del Pilón, que a raíz de esto fue reclutado por el Braga para jugar en Portugal, lo que desató la molestia de los rojinegros, quienes aplicaron el nefasto pacto de caballeros para evitar que siguiera recibiendo llamados a la selección. Vomitivo. Lamentablemente su andar en los arzobispos fue una pesadilla, y tras disputar solamente 12 encuentros regresó a la academia, donde anotó 7 goles en 65 compromisos, aunque nunca se pudo consolidar la primera división. El penúltimo obstáculo para tocar la copa sería Brasil, un equipo que históricamente trae buenos recuerdos a nuestro país, gracias a las conquistas obtenidas frente a la verde amarela en cualquier categoría. El Scratch arribó hasta las semis tras liderar el grupo E con 7 puntos, fruto de un empate inaugural contra Egipto, y sendas goleadas a Austria y Panamá por 3-0 y 4-0 respectivamente, mientras que en octavos aplastaron a Arabia Saudita, y en los cuartos sufrieron al igualar 2-2 contra España, e imponerse en penales. Vencer al cuadro sureño era posible, y no solo una ilusión sin fundamentos, pues durante la gestión de Juan Carlos se midieron en 2 finales de cuadrangulares amistosos, donde los verdes salieron vencedores. No obstante, la tercera fue la vencida. Las malas noticias empezaron previo al partido, cuando el técnico del Tri Mayor tuvo que abandonar a los muchachos tras la muerte de su padre, aunque prometió regresar para el siguiente duelo. El 4 veces campeón del mundo en la categoría contaba con una base de figuras como Philippe Coutinho, William, Oscar, Casemiro y Danilo, que estuvieron brillando a lo largo del camino. Fue el futuro jugador del Chelsea quien emitió la primera de peligro con un buen cartucho que obligó a la recostada de Toño Rodríguez. El que celebraba como robot se llevó el cartón rápidamente por darle de comer un codo al rival, y el 11 se mantuvo ensayando desde lejos. La réplica llegó con el jugador del mismo número, pero vestido en verde, que dejó ir la zurda a un costado, y al cuarto de hora fue nuevamente el de Chivas quien hirió el rostro de un combatiente, ahora del portero. Otra vez el de azul tuvo que intervenir, y los intentos desde el exterior continuaron, ahora cortesía del mediocampista que la rompería en el Real Madrid. Silva se animó a soltar metralla, y entonces el Charal metió un aletazo para despertar a los suyos, mientras que el cancerbero tuvo que estirarse tras un derechazo violento. Con el trámite equilibrado fue el Cubo quien buscó tocar hacia el poste lejano, y luego William falló un testarazo claro, con el marco abierto. Cabreu casi se mete en problemas al contener un centro. Oscar obligó otro lance del nacido en Jalisco. Torres ganó por arriba para definir sin dirección, y hasta el final de los 45 remató con éxito, para dejar sembrados a todos y guardar el speed cell en su zona favorita. Ya se encaminaba hacia la esquina para hacer el movimiento, cuando la bandera se erizó, y con ello fue invalidado el tanto, por lo que el 0 se mantuvo a la hora del descanso. A la vuelta continuaron los trazos externos, el primero de ellos en los pies de Edson Rivera, mientras que Marvin Piñón ingresó al 56 por Diego de Buen. La más clara se vio negada con un disparo por el lado derecho, donde el cancerbero reaccionó para poner el bloque. Cuando parecía que no llegaría una mejor, el héroe del juego anterior se plantó de frente y la tiró al bulto contra el de guantes amarillos, que
se rifó el físico poco después de quedarse un filtrado peligroso. Al 14 lo amonestaron por atender a Danilo, al 16 también lo pintaron, y José Antonio se tendió para cortar un servicio antes de alentar con aplausos y gritos a sus compañeros para ir por el triunfo en el cierre. Ulises sí le hizo caso y trató de conectar un golazo que se fue al costado. Sin embargo, el equipo acabaría lamentando tantas fallas cuando al 80 apareció Enrique y con la cabeza puso el de la ventaja para los de la Conmebol, que ya no la soltaría. Piñón hizo brincar al de Guinda, que cubrió bien el vértice de su cabaña, pero en un contragolpe fue el futuro Bota de Oro quien atendió puntual a su cita con la historia para meter el pase a la red, agenciarse el doblete y darle el pase a su país a la anhelada final. Pulido entró como revulsivo de emergencia cuando ya era bastante tarde, y los brasileños estuvieron más cerca del tercero que el tri de descontar, cuando un balón quedó a centímetros de ser firmado. Así se gestó una dolorosa caída para los de la Pájara Chávez, que en Pereira vivieron su noche triste, pues apuntaban a la grande, a lo más alto, a quedarse con el título. Sin embargo, tenían poco tiempo para lamentarse, pues debían lamerse las heridas si querían subirse al podio de tercer lugar, donde su obstáculo sería Francia. Leblé cayó en la otra llave contra Portugal, para aún así firmar una actuación de orgullo, donde dejaron fuera a Ecuador y Nigeria, además de ser segundos de su grupo al vencer a Corea del Sur y Mali, pese a caer 4-1 contra Colombia. Esta fue la mejor posición alcanzada por los europeos en su historia, al menos hasta el momento, pues en la edición siguiente salieron campeones, por lo que en pos de traer una medalla alinearon a figuras como Koulibaly, Guédé Fofana, Francis Coquelin, Alexandre Lacazette y Antoine Griezmann. El cuadro de negro no tardó mucho en llegar al arco cuando Ibáñez la prendió desde el sector izquierdo. Sin embargo, a partir de ahí las acciones se inclinaron más a favor de los galos. Pepe tuvo que tirarse en el rectángulo para cortar un centro que sí o sí se hubiera convertido en gol. Después se quedó con otro envío surgido tras varias bicicletas, y en el duelo de Toño salió avante cuando bloqueó con éxito la intentona de Grizzi. No obstante, los de blanco encontraron premio a su insistencia cuando el de León se elevó para abrir las cuentas antes de los 10. De Buen metió candela a su disparo bajo la lluvia y estuvo cerca. Sin embargo, el festejo sería para más tarde, gracias a la chambonada de Ligali, quien no pudo contener un misil de Dávila, que se coló entre sus piernas. Edson se fue de nalgas cuando le dio con la zurda, y el tiro casi se convierte en una bella anotación, de no ser por la intervención del arquero, que solo tuvo que mirar la réplica de Ulises. Un trazo lejano hizo recostar al 21, y la igualdad se puso en riesgo cuando el responsable del festejo francés cayó con el contacto del de amarillo, aunque el profe tiró paro y amonestó al delantero al considerar que se echó un clavado. El Principito se las ingenió para darle con todo y marca, pero no impactó bajo los 3 palos. Posteriormente Zuno le dio por encima y con ello se decretó la ida a comerciales. En el retorno se hicieron 2 cambios inmediatos para dar ingreso a Jorge Valencia e Isasola, que rápido tuvo una oportunidad desperdiciada por bajarla con las tablas. Aún así, los del profe Chávez encontraron las llaves del segundo gol, con una ejecución que parecía irse de largo, hasta que fue rescatada por un par de testarazos que aterrizaron al número 5 en los botines del Chatón para conseguir la ventaja. Fofana vio la cartulina al bajar al dorsal 20, que tuvo otra chance y la mandó hasta los cielos. Kalidou pudo descontar con el testarazo elevado. Un chancletazo rompió los focos del estadio y Grenier se contagió de la desesperación al pegarle con horrores en vez de con honores. Más tarde Edson hizo su tercer pepino del torneo, cuando De Paloma le dijo que sí al córner que levantó Ulises Dávila, y con esto cerró la cuenta en el certamen para los nuestros, que pudieron colgarse la presea. A Cristian Álvarez lo lesionó su propio compañero y tuvo que salir en camilla por el choque de rodillas. Piñón vio acción un par de minutos y los rivales probaron con desesperación para mover las cifras, que estuvieron cerca de cambiar cuando Bakambu le ganó a todos en el corazón del área, pese a que remató al exterior. El portero hizo un último lance, pero también se le a cachar gallinas en un trazo que ya no fue a los cartones, por lo que el andar para los de la Serpiente y el Nopal terminó tras el silbatazo que oficializó su tercer lugar, con todas las de la ley. Los abrazos sellaron la participación en una competencia donde Brasil obtuvo su penta, gracias a la formidable actuación de Oscar, que hizo triplete para vencer 3-2 a los Granate, en una final donde se habló portugués. Al logro conseguido hay que añadir uno de bastante orgullo, pues Jorge Enríquez fue elegido como tercer mejor jugador de la Copa, con lo que se llevó el balón de bronce por detrás de Enrique y Nelson Oliveira. Dávila y Warch ya no regresaron a jugar a nuestro país, en virtud de que cerraron fichajes con el Chelsea y el Español B, pese a que en el caso del formado en Chivas los londinenses lo cedieron al Vitesse, y a partir de ahí comenzó un peregrinar en varios países, hasta llegar a Australia, donde se desempeña actualmente. Juan Carlos Chávez no continuó en el cargo, y su lugar lo tomó Sergio Almaguer, mientras que la Pájara agarró las riendas del equipo de sus amores, el Atlas, aunque su andar con la Furia fue discreto y se quedó pronto sin chamba. Si bien la Sub-20 no desarrolló todo el potencial a la altura de las expectativas que generó, fue un semillero que arrojó 5 elementos para encarar a los Panamericanos, donde venció en la final Argentina. Ellos fueron Toño Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Reyes, Jorge Enríquez y Orrantia.
se subieron un año después a uno de los barcos más importantes en la historia de nuestro deporte, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde lograron el oro tras vencer al Scratch, cobrando revancha y convirtiéndose así en doradas leyendas del fútbol mexicano. Mientras tanto, nosotros seguiremos esperando con paciencia para repetir estas camadas de éxito, mismas que nos llevaron a soñar y que entregaron por 8 años rendimientos de orgullo en las sacas del país, que no debe descuidar al talento joven y debería estar obligado a trabajar en la cantera. Ojalá que algún día los dueños del balón aprendan a cultivar y trabajar para la creación de más figuras y evitar lo que tristemente ocurrió en esta generación, donde de los 21 convocados solamente 3 disputaron una Copa del Mundo mayor. ¿Crees que se pudo haber hecho más en esa semifinal contra Brasil? ¿Cuál es tu jugador favorito de esta generación? ¿Y de quién esperabas mucho más en su carrera? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas sepan la historia de este épico tercer lugar. Y si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.